Aquí comienza El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 13 de abril del año 2020, lunes de Pascua para los católicos, después de una Semana Santa diferente, extraña, bien distinta. La frase del día. Shakespeare dijo una vez: lloré cuando no tenía zapatos, pero dejé de llorar cuando vi a un hombre sin piernas. La vida está llena de bendiciones. A veces no la valoramos. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios, muy bien. La verdad es que muy contento y muy satisfecho con todo lo que nos viene ocurriendo en el pulso del fútbol. Por supuesto, situaciones muy positivas. César, ya hablaremos de la carta de los 10 equipos criticando a la DIMAYOR. Pero me llamó la atención en el reportaje que le hizo anoche Juan Roberto Vargas al presidente Iván Duque, que el primer mandatario de los colombianos dijo 3 veces que al terminar la cuarentena obligatoria no habrá fútbol, ni conciertos, ni bares, ni discotecas, entre muchas otras cosas. Eso, por ejemplo, a los 10 equipos que firmaron la famosa carta les tendría que preocupar más. El presidente Duque dijo: no habrá fútbol después del 27 de abril. Y tengo que decir una cosa, aunque la carta en el tema de la correspondencia que pueda tener el presidente de la DIMAYOR con la prensa y con el gobierno dice una verdad, les quiero decir a todos que el gobierno le está ayudando al fútbol. Pero cuando toquemos el tema de la carta hablamos de eso. Hoy vamos a tener el complemento de los hechos más importantes de los campeonatos del mundo y vamos a hablar de la bella historia de John Novoa desde los Estados Unidos. Nos escribe Jorge Carranza Vázquez desde Santa Cruz de la Sierra. Los escucho desde siempre, no me pierdo el programa al lado de mi esposa Karen, la cual es admiradora del señor Rentería, y ella dice que no sabe cómo se aguanta a César Augusto. Con respecto a lo que dijeron sobre las mujeres más lindas de Sudamérica, están aquí en Santa Cruz de la Sierra. Y él pregunta y nos pide que con respecto al 4º aniversario de la muerte del campeón Edgar Perea, ¿me pueden contar alguna anécdota? Muchísimas gracias. Tengo muchas anécdotas, pero le voy a contar una que es un poco triste. Estábamos en el Campeonato Mundial de los Estados Unidos, habían eliminado a Colombia y yo compartía pieza, cuarto de hotel, con Edgar Perea. Pieza no se dice aquí en Bogotá, se dice por allá en Antioquia. Cuarto de hotel. Y resulta que muy temprano, tipo 6 de la mañana, lo llama la persona que le manejaba sus cosas aquí, Alex Faride, y le dice: Edgar, mataron a Andrés Escobar. Yo me desperté y lo único que vi fue a Edgar llorando como un niño chiquito por la muerte de Andrés Escobar. Es un momento que no se me quita de mi mente, primero por lo que significó para el mundo la muerte de un jugador de las características de Andrés, y segundo por el sentimiento que mostró en ese momento nuestro compañero Edgar Perea. Primero, Jorge, un saludo para su esposa Karen. Ella tiene muy buen gusto y debe saber muchísimo de fútbol. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo con César, porque yo también tengo una anécdota muy triste con el campeón Edgar Perea. Resulta que él era senador de la República y pidió permiso para ir a la Copa América del Paraguay. En el Senado pensaron que Caracol le estaba pagando y eso daba para quitarle la investidura. Al funcionario que me llamó, le expliqué que Edgar era solo un invitado por Caracol y entonces no pasó nada. Con eso le volvió la tranquilidad y la calma al campeón Edgar Perea, pero llegó a ponerse muy nervioso. Escribe Milton Vargas: desde hace días vengo intentando imaginar cómo serían ustedes como técnicos. Intuyo que el señor Rentería siempre asistiría de saco y corbata a los partidos. Además sería medio escandaloso gritando y levantando las manos a cada rato. Además, si después de 5 fechas no puede con el equipo, pediría más plazo argumentando la importancia de los procesos, aun cuando en radio él opina siempre diferente. Así sería Óscar Rentería después, carretudo y mal encarado en las ruedas de prensa cuando perdiera o empatara, y chicaneando cuando ganara. En cambio a César Augusto lo imagino en jeans,
camiseta polo y blazer, mucho más relajado y hablando con su asistente para que él salga a manotear y a gritar en la pista atlética. Quisiera que hicieran el ejercicio de decirnos cómo imaginan a su compañero de programa en el rol de técnico. ¿Tendrían cábalas? Y luego agrega el señor, postdata, nunca he sido de usar apodos con las personas, pero con todo respeto, el chicanero Rentería es el mejor de todos. Don Milton, le contesto punto por punto. Primero, mi elegancia me obligaría a ir a los partidos de saco y corbata, en eso usted tiene razón. Sería muy activo, no escandaloso en la pista atlética. Hay directores técnicos que se paran allí solo para chupar sol y tomar agua. Yo no. Mi equipo tendría tan buenos jugadores que pasaríamos las 5 fechas sin ningún problema. Para escuchar preguntas de algunos periodistas, que son preguntas tontas, de algunos periodistas, repito, no iría a las ruedas de prensa, mandaría a mi asistente. Y finalmente a usted, Milton, le agradezco, pero se le fue la mano al considerar que soy el mejor de todos. César, con su parte, lo que le corresponde. Don Milton, muchísimas gracias y respeto profundamente su opinión, y más faltaba. Si le gusta el señor Rentería, bien pueda... quédese con esa opinión, no me moleste en lo más mínimo. Yo me vestiría, si fuera entrenador de fútbol, como Pep Guardiola. Me gusta su estilo, me gusta su condición, y no sería tan histriónico como el Pecoso, o como el Piojo Herrera, o como el mismo Klopp, que me encanta. Sería mucho más calmado, más tranquilo, pero tampoco sin llegar a los extremos de un Pacho Maturana, por ejemplo, que ese sí era totalmente calmado. Nos escribe Edwin Meyer Correa Cuesta desde Soacha y dice: el jueves entrevistaron al padre Julio Roncancio y César le manifestó que no tenía ninguna creencia religiosa ni de deidad alguna y argumentó su idea con seguir su comportamiento de acuerdo a lineamientos éticos y morales. Tesis que me hizo recordar al escritor Yuval Noah Harari, y según eso, creo usted ha leído el libro Homo Deus, me los he leído todos los de él. Quisiera saber por cuál de las ramas del humanismo se inclina, socialista, evolutivo o por mi era. Pues mire, don Edwin, efectivamente que Noah Harari es uno de mis autores favoritos de cabecera. Yo creo en la evolución de Darwin, creo en las verdades demostradas, creo en la comprensión y en el respeto humano, y soy agnóstico. No creo en un ser superior, pero respeto profundamente las personas que creen en un ser superior, y las admiro, y de pronto las envidio, como envidio a don Óscar Rentería Jiménez, que tiene una fe arraigada, una creencia totalmente solidificada, y es un religioso de verdad. Le cuento a usted, César Augusto Londoño, que esta mañana me llamó nuestro común amigo y compañero de trabajo en los programas de La Polémica por Win, Luis Fernando Suárez, a separarme, por favor, un cupo y una cita en mi consultorio religioso. Con mucho gusto lo voy a atender. A mí también me llamó y le agradezco el mensaje. Le agradezco el mensaje a Luis Fernando. Sí, pero no ría. Juan Carlos Correa Granada, que eso va en serio, lo voy a atender. Además, sin ningún costo, lo quiero muchísimo. Juan Carlos Correa Granada dice: se comenta que los tiempos pasados fueron mejores que los de hoy y que en el fútbol no hay excepción a la aplicación de este refrán. Desde los años 50 surgieron en prestigiosos clubes europeos tridentes de ataque, famosos, de los cuales hay unos que voy a reseñar. Tridente de la época dorada del Real Madrid, Di Stéfano, Puskás y Gento. Tridente sueco del Milán, Green, Nordahl y Lidl. Trío mágico de la Juventus, Sivori, Boniperti y John Charles. Santísima Trinidad del Manchester United, Bobby Charlton, Bess y Lowe. Tridente alemán del Bayern Múnich, Müller, Genes y Rummenigge. Trío del Napoli, Maradona, Giordano y Careca. Para ustedes, si les pidiera conformar un podio con los 3 mejores tridentes, ¿cuáles escogerían para esos 3 puestos? Pues Juan Carlos, por historia, el de Di Stéfano, Puskás y Gento. Por lo que disfruté viendo a través de la televisión, el de Maradona, Giordano y Careca. Y por los resultados que dio, el de Müller, Genes y Rummenigge. No le faltó sino decir el que le gustaba a usted, porque los dio prácticamente todos. A mí el que toda la vida me encantó y seguí fue el de Genes, Rummenigge y Müller, pero yo no descarto el de Neymar, Suárez y Messi. Creo que ese tridente nos dio demasiadas alegrías.
Escribe Hugo Barrios desde Bogotá. Dice que Colombia estuvo ausente de los mundiales del 2002, 2006, 2010 y que siempre la gente en Colombia hacía fuerza, le hacía barra a un equipo. Él decía que lo hacía por Argentina para sacarle la piedra, llevarle la contraria a sus amigos. ¿Ustedes por quién iban? La verdad es que a mí siempre me gustó el fútbol argentino. Yo respeto el brasileño fue el del jogo bonito, el brasileño ganó 5 mundiales de fútbol, pero a mí me ha gustado el temperamento, la categoría, la clase y sobre todo la manera como los argentinos defienden esa camiseta. Yo también estoy de acuerdo. Nosotros en Colombia le debemos muchísimo más al fútbol argentino que al brasileño y que al uruguayo y que a muchos otros deportes o fútbol de otras regiones de Sudamérica. Juan Carlos Pinzón nos escribe desde Dallas a elpulso@caracol.com.co. Me tocó disfrutar la época del fútbol colombiano en los años 80, cuando teníamos en nuestros equipos a gran parte de los mejores jugadores del continente. Me di a la tarea de armar la selección ideal de jugadores extranjeros que estuvieron en nuestro país en esa década y que participaron en mundiales de fútbol. A ver qué les parece a ustedes, César y Óscar. Arquero, Goicoechea de Millonarios estuvo en Argentina-España 82. Defensas, José Bantuin de Millonarios, Argentina-España 82. José Luis Brown de Nacional estuvo en Argentina-México 86. Nelson Gutiérrez de Nacional estuvo con Uruguay en México 86. Jorge Olaechea del Medellín estuvo con Perú en España 82. Volantes, Sergio Santín de Nacional estuvo con Uruguay en México 86. César Cueto, Nacional, estuvo con Perú en España 82. Y Julio César Uribe del Junior estuvo con Perú en España 82. Delanteros, Roberto Cabañas del América estuvo en México 86, paraguayo. Guillermo La Rosa, Nacional, estuvo con Perú, España 82. Y Wilmer Cabrera de Millonarios, uruguayo, estuvo en México 86. Juan Carlos, mil gracias. Y lo felicito, excelente correo. Lo guardaré para la buena historia de nuestro fútbol. Buen aporte, Juan Carlos. Antes de la pausa, 2 correos que coinciden. Uno de Jorge Orozco y otro de Fabio Rodríguez Grande. Dicen ambos que el primer autogol no fue en el 38, como dije yo en el recuento de los mundiales del día viernes, sino que fue en el año de 1930. Lo hizo el mexicano Manuel Rosa Sánchez. Yo les explico cuál es el motivo de la confusión. En el año 30, Manuel Rosa Sánchez, mexicano, hizo 2 goles en el mismo partido, contra Argentina, al minuto 42 de penalti y al minuto 65, y ahí se convertía en el primer jugador en hacer doblete en una Copa del Mundo. Y después hubo un remate de un jugador chileno, la pelota golpea levemente en Manuel Rosa Sánchez y se mete. Y evidentemente, según FIFA, ese fue el primer autogol, pero lo hacen retroactivamente. En el 30, cuando eso pasa, nadie sabía que era un autogol. Nadie identificaba esa jugada como autogol, además porque iba en dirección a portería. Luego la FIFA, en sus recuentos, habla de que el primer autogol fue ese, de 1930. Pero la verdad es que en la historia del fútbol, la primera vez que se habla de autogol y de una pelota que es desviada, se le cambia la trayectoria y entra en su propia portería, fue en 1938. Por eso la confusión. Pero vale la aclaración de ellos. Hacemos la pausa en el pulso del fútbol y ya continuamos. Nos escribe don Fernando Tafur desde Armenia, la tierra del café en Colombia, y nos regaña. Señores, dejen la salamería. ¿Cómo es posible que difundan lo que afirma el señor John Novoa, que se recuperó de una trombosis por escuchar el pulso del fútbol? El Pulso es un excelente programa y yo lo escucho, pero de ahí a decir que hace milagros es ridículo. Un abrazo cordial. Don Fernando Tafur, mire, yo no creo en milagros divinos, pero sí creo en milagros en la tierra. Los milagros que hacen los médicos, los milagros que hacen las mamás, cabezas de hogar que tienen que trabajar para sostener muchos hijos, los milagros que hace un obrero que se gana el salario mínimo y tiene 2 o 3 muchachitos. Esos son milagros. Y creo en los milagros de la pasión, en los milagros del gusto, del amor, de los placebos. Don Fernando, a veces, sintiendo lo que a uno le gusta, por lo que uno se apasiona, lo que a uno lo emociona, puede recuperar muchas enfermedades. Todos los mensajes que llegan al cerebro
del cerebro pasan a las células. Si yo les doy mensajes de optimismo, de alegría, de satisfacción, de complacencia, de bienestar, sus células van a estar bien. Si envío mensajes de odio, de envidia, de tragedia, de pesimismo, de jartera, de preocupación, de destrucción, las células van a estar mal. Eso funciona, don Fernando. Averigüe y verá. Funciona tanto que yo he escuchado a madres que le colocan música a sus hijos que están en gestación. Conozco temas de neurólogos que me han dicho ante enfermos que han sido amigos míos y que están recluidos en una clínica y que están en coma, que les hable de cosas importantes, de cosas positivas, de recuerdos gratos. Don Fernando, qué lástima que usted piense eso. Alejandro Aguirre escribe a elpulso@caracol.com.co. A propósito del gol de Maradona en Pereira, comentario que hicieron ustedes en El Pulso, les cuento. Escribí el libro El mejor gol de Maradona no fue a los ingleses. Se lo entregué a Óscar Rentería cuando caminaba por el barrio Granada en Cali el año pasado. Ojalá se acuerde. 5 datos de ese partido. Primero, la presentación de Argentino Junior donde jugaba el genio era de $40,000 por partido. Un escándalo en esa época. Segundo, la estrella del Deportivo Pereira era Benjamín El Mincho Cardona, hoy radicado en Toro Valle. Tercero, la boletería de ese doblete América versus Cali y Pereira contra Argentino Junior era así: Sol 102 pesos, Sombra 255 y Preferencia 505 pesos. El video del gol estuvo perdido 33 años y lo rescató el periodista Danilo Gómez hoy en Medellín. Y por último, prometo que cuando pase esta pandemia, enviaré al Pulso del Fútbol 10 libros para que sean regalados. Alejandro, lo recuerdo pues como si hubiera sido hoy cuando usted me regaló en el barrio Granada de Cali precisamente su libro. Lo leí y se lo agradezco una vez más. Y envíe los libros que serán regalados a nuestros oyentes. Además espero el mío, don Alejandro, porque yo fui testigo de ese gol. Yo estaba en el estadio, yo les conté aquí que estaba en la portería de Roberto Vasco y vi a Maradona arrancar desde el otro lado y eludir contrarios y llevarse a todo el mundo y despistar con la mirada al arquero del Deportivo Pereira. Compartía con don Carlos Alto, fotógrafo en ese entonces del periódico La Patria, que con su hijo que estaba en la tribuna publicaron una secuencia sensacional de ese gol que evidentemente rescató Danilo Gómez. Y gracias por los datos y los precios. Vi la portada que nos mandó y muy bonita. Germán García, ¿qué creen que va a pasar con el fútbol colombiano después de la manifestación anoche del presidente de la República en el que cerró de tajo la posibilidad de que se reanude pronto la liga? ¿Será este el fin de una era desde 1948 y la oportunidad de hacer una nueva competencia con menos equipos y otra asociación? ¿Eso es posible? No, Germán, todo es posible. Y lo que ha planteado la pandemia es una gran cantidad de baraja de oportunidades en la vida, en los negocios y también en el deporte. Yo lo único que le digo es que el fútbol colombiano hoy no es viable. Hay que meterse eso en la cabeza. No es viable. Con jugadores que se ganan 200, 300 millones de pesos, más de 100 millones, no es viable. Y el virus bajó de tajo la hiperinflación en el mundo y en Colombia. Y si no hacen las cosas bien, y si no se reinventan, y si no negocian con generosidad el tema laboral, se van a quebrar. El fútbol no es viable y la posibilidad de hacer una asociación, de hacer una nueva competencia, de jugar con menos equipos, está perfectamente a disposición. Ahora se necesitan visionarios, gente de empresa, gente con conocimiento, que haya estudiado la historia del deporte y de las crisis para saber cómo sacarle el mejor provecho al problema. César, yo siempre he opinado que en todas las actividades de la vida, las personas que estudian, que trabajan o que tienen algún don especial, juegan al fútbol bien, cantan bien, dibujan bien, escriben bien, pueden aspirar a tener muy buenos ingresos, pero no escandalosos como sucede en el fútbol, no escandalosos, es que eso es lo que no se puede seguir permitiendo. Es que el tema del fútbol colombiano es tremendo. No vamos a dar cifras de los sueldos, porque sé que eso no cae bien, y no vamos a decir cuánto se ganan ni cuánto tienen que rebajarse el sueldo, porque ya lo hemos dicho, ese es un tema muy personal, es un tema de cada uno,
cada cual tiene que medir sus responsabilidades, su compromiso y saber en cuánto está dispuesto a ayudar. Pero a diferencia de otras épocas, los jugadores más costosos del fútbol colombiano son nacionales, son nacidos en esta tierra. Borja, Adrián Ramos, Teo, Vladimir Hernández, después viene Bragieri y otros. Y los extranjeros están cobrando en dólares libre de impuestos. Los colombianos también cobran libre de impuestos en una mayoría importante. Usted sabe lo que es para un equipo pagarle a los extranjeros con el dólar a 4.200, 4.300 pesos. Es una carga bastante complicada. Voy a agregarle algo que me escribió hace poco un directivo del fútbol profesional colombiano. Hay sinvergüenzas, así me lo escribió textual, hay sinvergüenzas que hasta piden pasajes en primera clase para él, su esposa y sus hijos. John Villaveses lo hace desde Nueva York. Espero que todo esto pase y volver algún día a mi Bogotá del alma. Me gustó mucho el especial del viernes respecto a los mundiales. Qué bueno que en estas épocas podamos volver y conocer más de la historia del fútbol. Respecto al programa, no entendí cómo es eso de los 2 balones, uno para cada equipo en la final del Mundial de Uruguay 1930. Y respecto al Big Data del Liverpool, ¿no será que hacer pública esa información antes de contratar es hacerle el trabajo a otros equipos que buscan también buenos jugadores? Don César, tiene usted la palabra. Empiezo, Oscar, con lo del Big Data. Lo que pasa es que el Big Data es como la sangre de cada equipo. Es completamente diferente, como el ADN de cada equipo. Los datos que el Big Data alimentan la información del Liverpool son muy distintos a los del Manchester United, a los del Liverpool, Real Madrid o Barcelona. Entonces las necesidades son diferentes. Uno sabe qué es lo que necesita el Liverpool y por qué metió las variables que al final le dio la posibilidad de establecer cuáles eran los jugadores que necesitaba y que estaban buscando. Es un instrumento muy bueno y la verdad es que no lo van a hacer público. Esto se filtró por la prensa de Inglaterra. Y el tema de los 2 balones en el Mundial de 1930 era que había una disputa tremenda de Argentina y Uruguay, que fueron los finalistas. Disputa en todo sentido, sobre todo en el tema fútbol. Llegó primero por Uruguay, después por Argentina, y cada uno jugaba con el balón que tenían, que podían fabricar en sus países, y era notablemente diferente. Como no se pusieron de acuerdo, siendo el Mundial en Uruguay, al final decidieron que el primer tiempo se jugaba con el balón de Uruguay y el segundo tiempo con el balón de Argentina. José Hoyos desde Montería nos pide que sigamos hablando de los mundiales, que nos falta un pedazo grande. Con muchísimo gusto, hoy dentro de algunos minutos lo vamos a tocar con César. Y Sergio Barrero escribe también diciendo lo siguiente: respecto al equipo que llegó al Mundial del 90, dejo el 94 y 98 por fuera por recuerdos poco gratos. ¿Fue mérito de un grupo de jugadores talentosos o fue más mérito de Maturana, que supo organizarlos en la cancha para ser lo que fueron? Lo pregunto con inmenso respeto por el profe, porque Pacho no logró repetir el éxito. Sergio, en todo lo que tiene que ver sobre fútbol, nunca dude lo que le voy a decir. En todos los resultados, buenos o malos, la responsabilidad es del técnico y de los jugadores. Algunos dicen y le dan más porcentaje a los jugadores, pero yo pregunto, ¿quién escoge el equipo? Que es lo esencial. Antes de que empiece el partido, ¿quién escoge el equipo? El técnico. ¿Y quién define cómo se va a jugar? El técnico. Hay gente que dice, no, los jugadores el 90% y el técnico el 10%. Yo no creo en eso. Sí, los porcentajes son distintos. Yo he visto muchos grandes equipos, estelares equipos, fracasar incluso con buenos técnicos. He visto buenos técnicos que trabajan con equipos regulares y los sacan adelante y los hacen campeones. Caso Luis Fernando Montoya con el Once Caldas, campeón de la Copa Libertadores en el 2004. Conozco técnicos muy regulares que hacen equipos campeones cuando tienen buenos jugadores. En el 90 se juntaron las dos cosas. Se juntó una generación brillante de extraordinarios jugadores, Pibe, Redín, Iguarán, La Gambetta Estrada, todos los jugadores que conocemos, y se juntó el hombre que cambió la historia del fútbol colombiano en dos, Francisco Maturana, porque ordenó esas piezas y esas fichas que en otros momentos, siendo buenos, no habían podido triunfar, y con eliminatorias mucho más fáciles, aunque la del 90 digamos que no fue tan complicada,
pero con eliminatorias donde los rivales eran uno o dos equipos. Esto se complicó cuando la eliminatoria empezó a tener 10 equipos suramericanos en competencia. Por eso el mérito, por ejemplo, del Bolillo Gómez, clasificando el equipo del Mundial del 98, lo que hizo Pekerman y lo que esperamos haga Queiroz. Escribe Humberto Espinosa y pregunta por la salud de los jugadores afectados por coronavirus. Daniele Rugani de la Juventus, ya recuperado. Germán Pesela de la Fiorentina, también recuperado. Patrick Crutone de la Fiorentina, en proceso. Y Omar Colli de la Sampdoria. No sé, le quedo debiendo el último, pero en general, don Humberto Espinosa, van en buena línea de recuperación. 2 correos a elpulso@caracol.com.co. Waldo Vázquez Castillo me pregunta que yo qué sentía cuando Perea me gritaba en la polémica. Yo le contesto, lo mismo que Perea sentía cuando yo lo gritaba a él. Y Jonathan Jiménez desde Medellín comenta, hace unos días hablaba con un amigo y me decía que el clásico de Nacional es contra Millonarios. Y otro amigo me comentaba que era contra el América. Para ustedes, ¿cuál es el verdadero clásico colombiano? Jonathan, para mí eso depende de la hinchada. En Cali dicen que el clásico es América Nacional y yo me imagino que en Bogotá también dirán que Millonarios Nacional. Lo que sí está claro es que en los últimos años ha sido más fuerte el enfrentamiento entre América y Nacional. Sí, ahora yo entiendo los clásicos como los enfrentamientos de dos equipos de la misma plaza, no tanto por la rivalidad o por la cantidad de estrellas conseguidas. Por estrellas el clásico sería Nacional Millonarios, Nacional América, por ejemplo, pero yo creo que el clásico en su concepción original de Colombia es el de Millonarios Santa Fe. Una pausita y ya seguimos con el tema, con la carta de los equipos que quieren sacar al presidente de Dimayor, Jorge Enrique Vélez, y con la parte que nos falta de los campeonatos mundiales. Hace rato, 10 equipos del fútbol colombiano quieren la cabeza de Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, y están en todo su derecho. Tienen toda la libertad del mundo de no querer al doctor Vélez como presidente, pero para no querer hay que tener argumentos. Ellos perdieron la votación hace 20 meses cuando el candidato era Carlos Mario Zuluaga, el presidente de Equidad, y la votación la perdieron, si la memoria no me falla, de una manera apabullante, 24-12, 25-11, creo que fue la votación en ese momento. Y nunca se pudieron recuperar, porque son los mismos 10 equipos. Y a través de algunas emisiones públicas de radio, pues lo han querido tumbar, cuando el escenario indicado para protestar, para hacerle ver sus errores, sus equivocaciones, para decir que no están de acuerdo, es la asamblea de la Dimayor. Esos 10 equipos enviaron una carta a el doctor Mejía de la Federación Colombiana, expresidente del Deportivo Cali, donde le enuncian las razones por las cuales quieren tumbar a Jorge Enrique. Yo creo que esa carta llega en un momento nefasto para el fútbol colombiano. Si el avión se está cayendo porque se le apagaron los motores, no se puede cambiar el piloto. Eso sería fatal en un momento como este. Eso es como si Petro o la gente de Cambio Radical quisiera sacar hoy al presidente de la República, que está haciendo un trabajo de sol a sol para tratar de que el coronavirus pase. Además, uno ahora se tiene que montar en el bus de las soluciones, no en el bus de la oposición. Ellos lo dicen al final de la carta. Pero lo grave, Oscar, quiero que me dé su opinión de la carta y yo le voy a dar una visión, hacer un análisis de los puntos que ellos enuncian en contra de la presidencia de la Dimayor, que ha tenido errores, que ha tenido equivocaciones, que no ha hecho todas las cosas bien, pero que por lo menos lo hace con honestidad y con independencia, que es lo que parece que no han sabido asimilar. Lo primero que quiero decirle, César, es que me parece, aparte de equivocada, inoportuna, eso es lo más grave, inoportuna. Además, no parece que quisieran tumbar solamente al presidente de la Dimayor, sino que tampoco estuvieran de acuerdo con el presidente de la Federación, Ramón Yesurún, porque entiendo, para mí, Juan Fernando Mejía es una persona de respeto y un directivo que no está aprendiendo nada, que conoce muchísimo del tema, pero si la carta la iban a enviar
presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol o a la Federación Colombiana de Fútbol debió ser para el presidente de la entidad y no para el vicepresidente. Ahora, con respecto a estos equipos de fútbol, a estos 10 equipos, a mí me parece que ellos tendrían que tener un mejor tacto para tratar por lo menos de abrir polémica alrededor del manejo del fútbol en Colombia. ¿Por qué se lo digo, César? Porque si la DIMAYOR o la Federación Colombiana de Fútbol resultan consultándole a la Conmebol y Domínguez lo aprueba, y después llevan esto a la FIFA y lo aprueba Infantino, y crean una nueva liga en Colombia de fútbol profesional colombiano, y van sacando a algunos equipos y van repartiendo mejor la plata o el dinero de la televisión, ¿qué se pondrían a hacer ellos? Yo creo que es mejor hacer las cosas con prudencia, en forma oportuna, y de pronto no tratar de pelear con el dueño del balón. Sí, de acuerdo totalmente. Además, el escenario son las asambleas de la DIMAYOR, a las que no van ellos. Es que el problema es que los 10 equipos no van. El presidente de Nacional y otros directivos citaron a una reunión virtual, que no fue asamblea, el viernes 11 de abril, y no fueron. Y a raíz de su ausencia, enviaron la carta. Ahora, están haciendo circular en medios el tema de un golpe de Estado a la presidencia de la DIMAYOR. Yo lo decía esta mañana en 6 AM. Los golpes de Estado los dan los generales y no los soldados. Estos 10 equipos son Cortuluá, Llaneros, Huila, Águilas, Patriotas, Jaguares, Tigres, Cúcuta, Equidad e Independiente Santa Fe. En la carta anotan 3 más: Envigado, Orso Marzo y Fortaleza, que sin embargo sí estuvieron en la reunión del viernes. ¿Dónde están los equipos que deben manejar el fútbol colombiano? Nacional, Junior, América, Millonarios, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Once Caldas. ¿Dónde están Deportes Tolima? Los equipos que realmente llevan la gente a los estadios, congregan afición y por los cuales los derechos de televisión valen lo que valen. Porque si estos equipos, que son 10, quisieran hacer una liga aparte, ¿cuánta plata por derechos de televisión darían? Yo creo que la pelea hay que darla en la DIMAYOR, en la asamblea, y es legal y es legítima. Mire, ellos hablan de que el contrato del fútbol internacional es un contrato absolutamente mentiroso y es un engaño. El tema del contrato internacional se ha debilitado por ustedes mismos, por señores como Pimentel y como Nacho Martán, buenos amigos míos, que se han dedicado a hablar mal del fútbol, a decir que no es honrado, que es corrupto, por personas como el señor Guzmán de Patriotas, César Guzmán, que dijo que la empresa que iba a comprar los derechos no existía, y es un cuestionamiento que parece no tiene una sustentación firme, que es la empresa Laes, la que firmó, representante del Fondo Capital y Pruden, que son los del contrato internacional. Si yo voy a comprar el fútbol colombiano, hombre, lo primero que miro es que el fútbol colombiano sea bueno, y si los mismos directivos se encargan de dañarlo y de desprestigiarlo, pues ¿qué voy a comprar? Dicen ellos que no se han realizado 2 asambleas, todas se han realizado, porque aparte de estos 10 equipos, hay otros 24 o 25 que fueron los que asistieron a la reunión del viernes que respaldan la gestión. Dicen que ha sido improvisada la tarea de la administración con la Liga Femenina. La Liga Femenina estaba lista, iba a arrancar el 14 de abril, gracias a un aporte del gobierno y a una plata de la DIMAYOR. Ahora, yo pregunto, ¿con qué autoridad estos 13 equipos que firman la carta hablan de la Liga Femenina si solo 2 tienen equipos femeninos, que son Santa Fe y Equidad? Ni Llaneros, ni Cortuluá, ni Águilas, ni Patriotas, ni Jaguares, ni Tigres, ni Cúcuta, ni Envigado, ni Orso Marzo, ni Fortaleza tienen equipos femeninos. Bueno, el Huila también, son 3. ¿Con qué autoridad van a hablar de la Liga Femenina? ¿O la estarán utilizando para tratar de buscar rédito? Hablan de Mediapro, que se entregó un contrato a dedo para el tema del VAR. ¿Quién habla del VAR hoy en momentos de coronavirus? Nadie. Además, se hizo una licitación donde intervinieron 2 empresas, Mediapro, que fue la ganadora, y Jocay. Además, Mediapro puede que tenga un cuestionamiento jurídico en el que no me meto porque no lo conozco,
pero Mediapro provee de VAR la Copa América, la eliminatoria, acaban de hacer el Mundial Sub-17 de la FIFA y hay varios países, entre ellos la Liga Española del periodo pasado, donde hacen el tema del VAR. Y además hablan de una cosa que es cierta, que hay una desafortunada comunicación con el gobierno y con la prensa por parte de la presidencia. Eso es así porque el presidente Jorge Enrique Vélez se ha equivocado en sus expresiones ante el gobierno y ante la prensa en varias oportunidades. Pero la última carta que le enviaron al gobierno pidiéndole cacao fue aprobada en la Asamblea. Y mire este detalle, Oscar, que es increíble. Uno puede pensar que el gobierno no le va a ayudar al fútbol porque no es prioridad, y le está ayudando en todas las medidas económicas tomadas. Las pensiones más altas que se pagan en Colombia son las del fútbol colombiano, se disminuyen. Hay bonos para salarios y se pueden acoger los equipos de mediano nivel y de pequeño nivel. En los arrendamientos se favorecen, en el tema del IVA y de la renta. Además, un préstamo por parte de Dimayor de 23.000 millones que no van a generar cobro de capital porque hay 3 meses libres. Y eso que no voy a hablar de los 1.400 millones de pesos que le dio el gobierno al fútbol a través del ministerio para la Liga Femenina. Entonces, Oscar, si uno mira la carta, creo que es una carta aparte de desafortunada con temas que deberían ellos manejar en la Asamblea y que no son precisos. César, permítame estos titulares de noticias importantes. Dicen en Escocia que Simeone quiere a Morelos para el equipo Atlético de Madrid. Por incumplimiento de Independiente en la Argentina, André Felipe Roa podría regresar al Deportivo Cali en mitad de año. La Liga Premier regresará en junio o julio a puerta cerrada y solo con partidos en Wembley. Según su representante, Lautaro Martínez tiene gran posibilidad de ir a Barcelona. Y finalmente Falcao García aceptó rebajar con un bono sus ingresos en el Galatasaray por 1.5 millones de euros. Una pausa y ya seguimos. Con Pinturas Zapolín, que ofrecen el mayor rendimiento y mejor desempeño en su producto, queremos presentar esta historia. Ya ustedes, los oyentes habituales del Pulso del Fútbol, conocen la historia de John Novoa desde los Estados Unidos, una historia de vida que gracias a don Gustavo Gómez, el director de 6 AM, esta mañana tuvo eco con él en el programa. La presentamos con Pinturas Zapolín. Una situación del otro mundo en el Pulso del Fútbol. Bueno, casi siempre es del otro mundo, es un programa muy entretenido, muy divertido, incluso con su propio adivinador, Nostradamus, pero lo que pasó la semana pasada me dejó groggy, para decirlo en términos deportivos, en términos de boxeo. Yo quiero que ustedes escuchen una parte de lo que sucedió al aire en el Pulso del Fútbol. Vamos a comenzar con los correos y quiero que le pongan mucha atención a esto. Hola César y Oscar, mi nombre es John Novoa, vivo en el sur de California. Les comento que hace exactamente un mes sufrí un derrame cerebral y tuve que ser operado. Un día después de la operación tuve una recaída y quedé inconsciente. Mi novia estaba sufriendo y la solución que encontró fue colocarme el Pulso del Fútbol. Ella sabía que eso iba a servir porque al día siguiente recuperé mi conciencia. Muchas gracias de verdad, ustedes son de lejos el mejor programa deportivo en Colombia. Postdata, siempre pensé que mi primer correo iba a ser para darle palo a Oscar porque riño bastante con sus ideas. Pero no, les escribo para agradecerles su programa. John Novoa desde el sur de California. Me emocionó el correo y me emociona que una persona como don John Novoa, escuchando el Pulso, haya vuelto a recuperar su conciencia. A John le quiero decir que llevo 1 año y casi 3 meses en el Pulso y su correo me ha impresionado muchísimo. Demasiado. Y más que nosotros, Dios es muy grande, John. Y para aquellas personas que quieren confirmar lo que acaba de leer César, el correo de John Novoa es el siguiente: john.novoa@aulo.com. También vino un video muy conmovedor. A ver el audio de ese video. Para mí la figura del partido fue Jorman Campuzano, aunque los argentinos se lo den a Tevez por el gol, que entre otras cosas jugó bien, pero Jorman hizo un gran partido. Fabra hizo un excelente partido en ataque, cometió un par de errores defensivos,
pero en ataque. Ese video muestra a John Novoa en su cama, acostado, vendado, sedado, y en las piernas, en la cama, está un radio que le puso su novia, como él mismo contó en el correo que mandó al Pulso del Fútbol, donde se oye a César Augusto Londoño y donde se oye la emisión del Pulso del Fútbol. Verdaderamente emocionante que el Pulso le haya recuperado el pulso a uno de sus oyentes. John Novoa, muy buenos días, ¿cómo está John? Hola Gustavo, muy buenos días, un saludo para ti, para el equipo de trabajo, para César Augusto, ¿cómo están? Uy, pero estamos felices de oírle ese tono, ese ánimo, después de ver el video, que le confieso, cuando yo vi el video me dio mucho patatús, dije, hombre, este señor está mal, está en una situación muy difícil, yo no sé hasta qué punto pueda tener una recuperación. ¿Usted en medio de la inconsciencia oía el Pulso del Fútbol? Pues realmente yo no recuerdo, mira, lo que pasó fue que un día después de la cirugía yo tuve una convulsión que me dejó inconsciente, yo no respondía a mis padres, a mi novia, a mis hermanos. Solamente un primo que llegó a hablarme de que el Atlético había eliminado al Liverpool. Me cuentan que yo levanté la mano y se la estreché. Entonces mi novia dijo, no es por ahí, es por el fútbol. Si lo trae de vuelta es el fútbol. Y entonces ella sabe, porque cada vez que viene a visitarme tiene que aguantarse una hora sagrada de escuchar el pulso. Y me puso el celular con el programa y ya el otro día empecé a recuperar la conciencia. Pero si a ustedes les emociona ver el video, cada vez que yo lo veo se me agudan los ojos. Bueno, le tengo dos amigos que lo quieren saludar. El primero se llama César Londoño. Hola John, hombre, qué alegría oírlo. No había tenido el placer de comunicarme con usted, de sentir su voz, pero le cuento que ese video nos emocionó a todos con su radio, vía la aplicación de Caracol, vía el podcast, escuchando el Pulso del Fútbol, y lo más importante es que está recuperado. Nosotros sabíamos que el Pulso entretenía y divertía e informaba. Lo que no sabíamos era que podía sanar. Hola César, un buen día. Déjeme de expresarle mi admiración por su carrera. Y sí, parece que ahora el Pulso se volvió doctor porque gracias a Dios a mí me trajo de vuelta. Le tengo otro amigo, se llama Oscar Rentería y también le quiere mandar un saludo. Hola John, un placer saludarlo desde tan lejos. Cuando tuve oportunidad de recibir su mensaje y lo vi ahí en cama con el teléfono sintonizado en el Pulso del Fútbol, recordé que en año y unos 3 o 4 meses que llevo trabajando en el Pulso con César Augusto, es la primera vez que algo realmente me ha emocionado y me he sentido muy bien como un comunicador. Le mando un abrazo muy grande y me encanta que ya esté recuperado y que ahora sí se pueda estar dando cuenta a través del Pulso de todas las inclemencias que yo sufro resistiendo a César Augusto Londoño. Don Oscar, un gran saludo, mi admiración también. Ustedes hacen un excelente programa. Reñimos en ideas, pero es un excelentísimo programa y le agradezco mucho porque sus palabras fueron muy bellas y realmente usted tiene la razón. Dios me dio la vida pero el canal que usó fue a través de ustedes. John, pero un momento, en lo que usted está diciendo me surge una inquietud. Está visto el carácter terapéutico de acompañar a la gente, de entretenerla, y aunque usted estuviera inconsciente, pues estaba teniendo un efecto en su subconsciente, en usted. Pero usted dice que a veces reñimos. ¿Cuál de los dos médicos deportivos que tenemos en el Pulso del Fútbol, el doctor Rentería o el doctor Londoño, cuál lo alivia y cuál lo desmejora? Esa es una pregunta difícil. No, pero siempre estoy como más de acuerdo con las ideas de César Augusto y con Oscar. Tengo diferencias. Siempre pensé que mi primer correo al Pulso iba a ser para darle palo, pero no, es para agradecerles tan excelente programa. Yo lo escucha su paciente. Bueno, bien puedo, don qué Oscar. barbaridad, Dios mío. Es que uno escucha la forma de hacer el Pulso de César Augusto, cautiva esto en los oyentes, que también se metan en la injusticia de saber que yo lo único que hago en el Pulso es resistir los ataques y el palo que a diario me da César Augusto Londoño. Pero lo más importante es que John se recupere, se cure. John, ¿y cuál es su equipo en Colombia? Cuéntenos. El Atlético Nacional, el equipo más grande de Colombia. Don César. Qué maravilla. Oiga, John, su novia ha sido clave. ¿Está por ahí? ¿La tiene al lado o no? Sí, aquí la tengo al lado, ya se las voy a comunicar. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama, John? Diana Marcela García. ¿Quién la atiende, el doctor Rentería o el doctor Londoño? Don Oscar de pronto le genera un choque ahí. Diana Marcela, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué placer escucharlos. Me imagino que ya el Pulso lo oye sin tanto disgusto. Por supuesto que sí. No, realmente a mí me encanta el programa. Lo que pasa es que ustedes me lo roban siempre una hora y como yo vengo de visita, entonces yo
inicialmente peleaba por la hora que ustedes me lo robaban, pero no, ya me volví también pues fan del programa. Bueno, Oscar, aquí hay que tener en cuenta una cosa, ella es una experta, ella sabe cuál es la medicina, no tiene que tomarla, ella se la receta a él, le pone su pulso del fútbol y mire cómo lo tiene, Oscar. Vaya recuperación la que ha tenido John. Cualquiera se recupera de esa manera. Diana, señor. usted tiene voz de locutora, de periodista. Le quiero hacer esta pregunta. Cuando le puso el teléfono para que escuchara el pulso del fútbol, ¿usted sí confiaba en que iba a volver de su estado de inconsciencia? Completamente, porque yo, como usted lo ha dicho, yo soy locutora en Colombia, trabajo en Villavicencio y tengo muy claro la conexión que se hace con los oyentes. Cuando tú eres fiel oyente de un programa, existe una conexión más allá del radio, más allá del dial, más allá del internet, de donde lo estés escuchando. Y yo sé, mejor dicho, de primera mano, que a él le encanta el pulso. Entonces yo dije, yo sé que esto lo va a motivar. O sea, él es un fanático del fútbol y lo hice con todo el convencimiento de que eso lo iba a motivar. Lastimosamente en el video no, o sea, grabé muy poquito porque digamos que en ese momento uno no le da como la cabeza para estar haciendo tanto este tipo de cosas, videos, fotos. Sin embargo, grabé muy poquito, pero durante la emisión y durante el momento en que él está escuchando el programa, él tiene reacciones en su pierna, en su mano, y pues eso me motivaba más a seguirle poniendo el programa. Diana, mire, yo creo que queda muy poco por decir, pero yo sí le digo lo siguiente. Ahora que estamos en Teletodo, si usted se anima a dar un paso más serio con John y quiere hacerlo en el pulso del fútbol, pues organizamos, César, una teleceremonia de una cosa. ¿Ah? Pero por supuesto. Sí. El anillo lo pone Rentería, que eso sí, más tacaño. Y yo doy la bendición. Ay, no. A ver, Nostradamus. Gustavo. Señor. No, yo con mucho gusto comparto lo que sea, pero así como John está más de acuerdo con César, eso lo acepto. A lo mejor Diana también está más de acuerdo con César por cuestión de su novio, también lo acepto. Pero Gustavo, alguien tiene que estar a favor mío. Yo creo que le va a tocar buscarlo en las suegras. Diana, un abrazo grande para ustedes y páseme a John para despedirnos de él también. Claro, gracias. Que sí, muchísimas gracias. También para mí fue un placer haber charlado con ustedes. Bueno, tremenda voz, César, y tremendo amor que le tiene a John. John, un abrazo grande, nos alegró la vida y saber que está bien y que los oyentes del Pulso del Fútbol tienen esa conexión con su programa, de verdad que nos tocó el corazón, ¿sabe? Muchísimas gracias a ustedes y todos los oyentes entenderán que esto es un placer enorme poder hablar con ustedes, compartir la magia de la radio y claro que sí, el Pulso es un programa maravilloso y causa este tipo de cosas. Y ya sabe, si quieren algún tipo de ceremonia a través del Pulso del Fútbol, con mucho gusto, por ejemplo, la primera comunión, no estamos hablando de matrimonio ni nada de eso, no vamos a presionar a la gente que se está recuperando y para darle ese golpe. No, imagínese, me manda otra vez a cama, no, podemos juntarlo. Hasta luego, John. Hasta luego, que estén muy bien. Pues gracias a Gustavo Gómez, director de 6 AM, por este lindo testimonio de vida y de recuperación, Oscar. Mil gracias a Gustavo, pedazo de periodista como dicen los españoles, y César feliz por la recuperación de John. Dejamos para mañana la continuación de los mundiales porque hoy tuvimos demasiado tema. A todos gracias por la compañía y por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.